es que yo veo las empresas para escalar a 100.000 al mes. Entonces, en este playbook de 100.000 dólares al mes, te voy a mostrar todo lo que necesitas para poder escalar tu empresa finalmente y cuáles son las formas en las que yo veo una empresa para poder escalarla habiendo escalado 300 negocios a 10 a 100.000 dólares al mes. ¿Cuál es el paso a paso que yo sigo? Entonces, vamos a hablar hoy, como dije, las 8 C para escalar el negocio a 100.000 al mes sin improvisar, suerte ni trabajar 16 horas al día. Entonces, comenzamos con una pequeña historia. En noviembre estaba parado a un grupo de 70 empresarios que habían pagado por estar ahí y algunos venían de México, algunos venían de España, otros venían de Argentina y todos querían saber cómo escalar su negocio. Y yo invertí más de $500.000 en formaciones, cursos y mentorías de mi propio bolsillo. Me había sentado con millonarios, multimillonarios y billonarios de esta industria y descubrí algo interesante, ¿sí? Y es que no hay secretos realmente y que solo existen fundamentos ejecutados de forma excepcional por un tiempo excepcional y nada más. Y la diferencia entre los que escalan y los que se estancan no es el funnel mágico, no es el copy secreto, no es el hack de meta, es que los que escalan saben exactamente en qué trabajar en cada momento y todos los que se estancan o trabajan duro y no crecen, lo hacen porque están trabajando las cosas equivocadas. Así que todos pueden trabajar duro, pero casi nadie trabaja en lo correcto y por eso el negocio no crece, porque si estuviéramos trabajando en lo correcto, el negocio estaría creciendo. Bien, entonces lo que hice fue compilar cada framework, métrica o sistema y condensarlo en esto que yo llamo las 8 C del escalado y es lo que yo uso para diagnosticar cualquier negocio en menos de 10 minutos y saber que está roto y escalarlo, ¿no? Entonces, para eso comenzamos con lo que es el concepto del dominó. Me imagino que todos acá tendrán una idea de lo que es el dominó, pero básicamente el dominó es un concepto que yo traje a los negocios y es que para mí en el dominó, yo cuando estoy haciendo un dominó, lo que hago es que tengo una ficha dominó y si yo tiro esa ficha dominó, solo con tirar una ficha caen todas las otras fichas en consecuencia. Y para mí el dominó en un negocio son todas esas cosas que si yo domino de la forma correcta, voy a poder escalar mi negocio mucho más simple. Es esa única cosa que si yo la logro resolver, cuando yo la resuelva, el resto va a caer en consecuencia, ¿no? Entonces, de vuelta, el dominó es esa única cosa que si lo resuelves, todo lo demás se cae en consecuencia o se resuelve. Es como la cosa más importante a resolver en el negocio, que lo evita escalar, que muchos lo conocen como el cuello de botella. La mayoría está trabajando en 47 cosas al mismo tiempo y por eso no avanza. Y acá lo que vamos a ver es cuál específicamente es la que tenés que trabajar. Entonces, dicho eso, hay solo dos formas realmente de crecer un negocio. La primera forma es venderle a más personas y la segunda forma es vender más por persona, ¿sí? Entonces, si yo tengo un negocio y básicamente yo tengo un producto de $100, ¿no? Por decir una cosa, o $1.000, yo puedo vender 10 unidades de ese negocio, de ese producto y hacer $10.000, ¿no? Esa es una forma. O lo que puedo hacer es a estas personas que me compraron, de acá saco $10.000, y a estas personas que me compraron les vendo más cosas, ¿sí? Y le vendo a otras dos personas un producto de $5.000 y entonces hago otros $10.000. Bien, entonces, en resumen, lo que hago en ese sentido para crecer un negocio es venderle a más personas o vender más por persona. ¿Cómo vendo más por persona? Que es esta segunda opción. Vendo más unidades, que es la cantidad. Lo vendo más veces, o sea que me compren esto cada 6 meses y no solo una vez. O lo vendo más caro, lo vendo a $50.000. Entonces, vendo más cosas o a esas mismas personas le vendo más unidades, más veces, más caro. Esa es la única forma de crecer un negocio, que en resumen es venderle a más personas, cobrando más por persona o vendiéndole más a cada persona. Y todo lo que haces en tu día a día va alrededor de eso. Todas las tácticas, trucos se reducen a más personas o más por persona. En ese sentido, en algún sentido, es como si yo estoy posteando contenido o estoy haciendo cualquier cosa en mi negocio para crecerlo, lo único que estoy haciendo es hacer estrategias que me ayuden a cumplir esa ecuación. Y cuando entiendo eso, me doy cuenta de que el 90% de las tareas realmente no mueven la aguja. Y si la tarea que yo estoy haciendo en el negocio, como dueño de negocio, no ayuda a vender a más personas o a vender más por persona, no es una tarea que yo debería estar haciendo. Son tareas placebo, se sienten bien pero no generan dinero. Ahora, ¿qué pasa con la entrega de servicio? Bueno, la entrega de servicio ayuda a que yo pueda vender más a esa persona o que yo pueda
venderle a más personas por tener una buena reputación. Entonces es captar clientes y darle resultados a clientes. Entonces hay tres preguntas que a mí me gusta hacerme todos los días, ¿sí? La primera es, ¿cuál es el dominó en mi negocio? Y esta pregunta me la hago porque realmente siento que la mayoría de las personas no entienden la importancia de estar trabajando en la cosa correcta. Entonces, por ejemplo, si tu cuello de botella es, por ejemplo, no sé, que te faltan prospectos o que tus anuncios no son rentables o que no tenés un sistema de captación de prospectos predecible de que, no sé, te faltan llamadas de ventas o te faltan clientes, porque estás trabajando en mejorar el producto y mejorar, no sé, el equipo de ventas o mejorar las operaciones o armar dashboards o armar un Notion o armar procesos. O sea, ¿por qué no estás trabajando en cualquier otra cosa que no sea, de vuelta, trabajar el foco, que es resolver el cuello de botella principal? Y a veces puede ser el servicio, digo, a veces puede ser la capacidad de tomar clientes o la calidad del servicio, de que no retenemos a los clientes. No digo que siempre sea marketing, pero hay que saber cuál es ese dominó, ¿sí? Entonces, dicho eso, la siguiente pregunta es, ¿qué hice hoy para resolverlo? Entonces, en ese sentido, una auditoría que me gusta hacer es, ok, ¿qué hice hoy para resolver este cuello de botella? Y para mí el cuello de botella en el negocio son 3/4 cosas. Marketing, que es atraer personas. Ventas, que es convertir esas personas, y servicio, que es darle resultado a esas personas. Y todo esto está englobado por operaciones. Entonces, no estás atrayendo la cantidad o calidad de prospectos suficientes, ¿sí? No estás convirtiendo a esos prospectos, no le estás dando los resultados o el servicio correcto, o no tenés el talento o las operaciones correctas para sostener todo este circo y por eso no puedes escalar. Entonces, si no estoy trabajando las cosas correctas, lo que quiero es mantenerme responsable de trabajar en esas cosas correctas. La tercera pregunta es, ¿qué voy a hacer mañana para resolverlo? Si es que realmente no hice nada hoy o independientemente que haya hecho algo hoy, y entonces planifico el día siguiente con base a esto. ¿Y qué habilidades me faltan para resolver esto y quién las tiene? ¿Bien? Entonces, hay una reflexión dominó que me gusta compartirles y es la ilusión de estar ocupado. Yo puedo estar corriendo en una cinta caminadora todo el día y seguir en el mismo lugar. Entonces no confundas nunca movimiento con progreso y no confundas estar ocupado con estar avanzando, porque tus acciones son una demostración de lo que quieres, no tus deseos. Ahora, vamos a ver las 8C del escalado, ¿sí? Y cada vez que no sabes cómo hacer para escalar tu negocio o qué hacer para escalar tu negocio, tienes que recorrer a estas 8C en orden, ¿ok? Entonces, vamos con la C de claridad. La primera C de claridad es, conozco mis métricas. Y la pregunta clave es eso, si no sabes estos números, que ahora vamos a ver cómo leer los números de un negocio, ese es el primer paso. Ok, conozco mis métricas, basado en esas métricas, ¿puedo hacer más de lo que funciona? Sí, perfecto. Si no puedo hacer más de lo que funciona, ¿por qué? ¿Puedo cubrir más mercado? Ok, no puedo cubrir más mercado. O sí puedo cubrir más mercado. ¿Tengo el modelo de negocio correcto? ¿Es rentable escalar? O sea, ¿es rentable hacer más? ¿Por qué no puedo hacer más? ¿Es un problema de caja? Capacidad, ¿puedo tomar más clientes? ¿Puedo tomar más llamadas de ventas? Calidad, ¿puedo hacerlo mejor? Y después crear, ¿qué cosas nuevas puedo implementar? Pero fíjense que crear está al final de todo y les voy a explicar cada una de estas C paso a paso, así que presten atención. Entonces, dicho eso, vamos con la primera C, que es la claridad. Si no conoces tus métricas, no sabes qué hacer para ganar dinero. Punto. Y no sabes qué está funcionando y no sabes qué sí está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, la claridad es la primera C porque sin ella literalmente estamos adivinando. Entonces, en cuanto a métricas que tenemos en un negocio, tenemos primero que nada lo que es el gasto. Entonces, el gasto es el total invertido en anuncios. En orgánico serían, por ejemplo, cantidad de mensajes o cantidad de, no sé, posteos o cantidad de prospecciones, pero es el input que tomamos para tomar un resultado del negocio. Después tenemos la cantidad de vistas, que son la cantidad de personas que visitan la página. Después tenemos la cantidad de leads o prospectos que se registraron y el porcentaje de prospectos registrados sobre visitas. Y después tenemos el costo por lead o el costo por prospecto, que es cuánto nos cuesta un prospecto. Entonces, visto de esta forma, en un embudo de ventas tradicional, nosotros invertimos, no sé, por decir una cosa, $1.000, ¿sí? Y esos $1.000 nos traen, por ejemplo, 1.000 visitas, ¿sí? Y de esas 1.000 visitas tenemos 300 prospectos, ¿sí? Entonces nos cuesta más o menos $3.3, si no me equivoco, un prospecto, y el porcentaje de conversión de visitas a prospectos es el 30%.
Después tenemos la cantidad de llamadas agendadas en base a cada fuente de tráfico principal, que sería orgánico, pago y prospección. Dicho eso, vamos a decir que de esos 300 prospectos se agendan unas, no sé, 30 llamadas, ¿sí? o 25 llamadas. Y eso nos da que tenemos un costo por llamada de $1.000 dividido 25, son como unos $40, ¿no? Entonces, suponte que de acá tenemos $40 el costo por llamada. Y después el porcentaje de agendamiento es, ok, si tenemos 300 prospectos y se agendaron 25, es como un 8%. Después tenemos lo que son los Marketing Quality Bookings, que es la cantidad de agendas que están calificadas a nivel de calendario. ¿Qué significa eso? Que estas 25 personas puede que realmente estén calificadas 15 personas, ¿no? Entonces 10 personas no estén calificadas. Entonces, si yo tengo calificadas 15 personas y yo hago la cuenta de decir 1.000 dividido 15, me da que tengo $66, ¿no? O $67 el costo por llamada calificada. ¿Sí? Y después tengo el porcentaje de calificación, que es la cantidad de llamadas que terminan siendo calificadas, que es 15 sobre 25. Entonces, esas son como las métricas principales cuando yo estoy haciendo anuncios o cuando yo estoy como haciendo un sistema orgánico. La diferencia del sistema orgánico es que no tiene costos o tiene costos de equipo o costo de promover ese contenido orgánico, pero quedémonos acá en esas 15 llamadas, ¿no? Ahora, esas 15 llamadas, yo puedo haber agendado 15 llamadas hoy, pero puede que hayan agendado, no sé, 10 llamadas para hoy, 5 agendaron para mañana o básicamente así, ¿no? O sea, como que 5 llamadas se agendaron para hoy, 5 para mañana y después 5 para pasado mañana. Entonces, no todas las llamadas que tengo son para el día en el que se agendaron, porque puede que alguien agendó hoy, pero su fecha de agenda es mañana. Entonces, los day bookings es cuántas llamadas tengo el día de hoy, ¿sí? Que están en el calendario agendadas, ¿sí? Entonces esa es la única diferencia con esta métrica que dice day bookings, porque a veces yo puedo tener 20 llamadas y asistieron 10, pero no necesariamente porque no asistieron el resto, sino porque su fecha de llamada no necesariamente era en ese día y en esa hora. Entonces, volvamos a las 15 llamadas y vamos a suponer que esas 15 llamadas asisten unas 10 llamadas, ¿no? Que sería como un 66% de tasa de asistencia, si no me equivoco, y de vuelta, habiendo invertido los $1.000, que lo voy a poner acá chiquito, tendríamos un costo por llamada que asiste de $100, ¿sí? Dicho eso, después lo que hacemos es que a esas personas que asisten les hacemos una oferta. No a todas les hacemos una oferta, porque algunas no son un buen fit o no las podemos ayudar o lo que sea, por cualquier razón no le hacemos una oferta. Entonces, a las personas que le hacemos una oferta debería ser más del 90% idealmente. Y el porcentaje de oferta es sobre las que asistieron. Si de estas 10 le hicimos a 9 una llamada, es un 90%, ¿no? Y el costo por oferta sería de vuelta, ¿no? Dividir el costo de anuncios dividido la cantidad de ofertas. Siguiendo por esa línea, vamos a esta métrica, que por ahí un pocos la conocen. Entonces acá, de vuelta, tenemos 10 llamadas. Suponte que hicimos, de vuelta, una oferta a 9 personas. Pero de estas 10 llamadas, terminamos cerrando, en realidad, unas 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje de conversión de llamadas de ventas del 30%. Ahora, en ese sentido, nosotros, si invertimos $1.000 y tenemos 3 ventas, nuestro costo de adquisición de cliente, que es el CAC, va a ser de $333, ¿sí? Que es de vuelta lo que invertí dividido la cantidad de clientes que cerré. Y eso es la métrica prácticamente más importante de todo un negocio para tomar decisiones o de las más importantes para tomar decisiones que la mayoría de las personas no tienen ni idea de cuánto le cuesta captar un cliente. Entonces, después ahí lo que tenemos es, ok, acá ya empezamos y de vuelta, de acá se pone más fácil cuando terminemos la parte de números. Sé que la parte de números puede mezclar un poco, pero acá lo que tenemos es un par de métricas que pocas personas conocen y que si las sabes medir y las empezás a tener en cuenta en tu negocio, te va a ir muy bien. Entonces, si nosotros cerramos 3 ventas, ok, vamos a hacerlo simple con un solo precio y suponte que yo cerré 3 ventas de
4.000 dólares, ¿no? Entonces cerré 3 ventas de 4.000 dólares y esto significa 12.000 dólares. Ahora, yo había invertido unos 1.000 dólares. Entonces, ¿qué métricas puedo sacar de esto? Primero, que mi retorno de inversión a nivel ventas es de por 12, porque invertí 1.000 y saqué 12, ¿sí? Después, ¿qué más puedo sacar? Que si yo tuve 12.000 dólares en ventas e hice 3 ventas, 12 dividido 3, pues en este caso, como tenemos un solo producto, es simple, pero nos da 4.000. Entonces, que mi valor promedio de compra es de 4.000, pero les voy a poner otro ejemplo un poco más difícil, sin que se mezclen. Suponte que yo cerré una venta de 4.000, una venta de 4.000 y una venta de 2.000, ¿ok? Entonces yo cerré en total 10.000, ¿sí? Y 10.000 dividido 3, ya mi valor promedio de compra es de 3.333. Entonces no siempre es igual al precio, porque si tenemos varios productos, obviamente eso va a variar, o si la persona me compró un producto de downsell o lo que sea, ¿no? Ahora sí, siguiendo esta línea, tenemos entonces el revenue, que es el valor por contrato de ventas cerradas, o sea, 3 ventas de 4.000, 12.000, el retorno revenue, que es por 12, y el average order value, valor promedio de compra, revenue, que son los 4.000 o los 3.333. Después de eso, tenemos cuánto de eso cobramos por adelantado, y acá está el juego. Entonces, suponte que de las ventas de 4.000, ¿sí? Cobramos una, nos pagó los 4.000, otra nos pagó 2.000, y otra nos dejó simplemente una reserva de 1.000 dólares, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tenemos acá es 4 más 6 más 1, 7.000, ¿sí? 7.000 dólares. Y esto nos dice varias métricas que son importantes, que es sobre cómo tenemos que tomar decisiones, porque lo que cobramos es lo que importa y no lo que vendemos. Entonces, en ese sentido, si yo cobré 7.000 de los 12, mi porcentaje upfront sería lo siguiente. Sería 7.000 dividido 12.000, yo cobré un 58% por adelantado, ¿sí? Entonces 58% sería mi porcentaje de cash cobrado por adelantado, que debería ser siempre arriba del 50%. Después tengo mi retorno sobre cash, ¿sí? Que es mi retorno sobre lo cobrado. En ese caso tenemos, si yo invertí de vuelta 1.000 dólares y vendí 7.000, en este caso mi retorno sobre lo cobrado es 1 por 7. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la diferencia para tomar decisiones sobre lo cobrado. Y después, el valor promedio de compra cash, que es lo que yo cerré en promedio por adelantado. Entonces hay dos formas de hacer esto, pero la más simple es, digo, 7.000 dividido 3 ventas. Entonces acá digo, yo cobré 7.000 y tuve 3 ventas, son 2.333. Entonces 2.333 es lo que yo cobré en promedio por adelantado por cliente, y es muy diferente a esos 4.000, que es mi precio, que no es necesariamente lo que yo cobré. Ahora, por último, nos queda una cuota, perdón, nos queda una métrica que es el AR o Account Receivables, o el dinero que queda pendiente por cobrar. Entonces, en este caso, si yo tengo 12.000 dólares vendidos y cobré 7.000 dólares, en este caso sería 5.000 dólares que me quedan pendientes por cobrar. Y esto es muy importante para poder proyectar y hacer proyecciones financieras de retorno de inversión de cuando yo estoy invirtiendo en publicidad. Dicho eso, ¿qué más? Después yo puedo tener, eso es de nuevas ventas, ¿no? Vamos a decir en algún sentido que todo esto es de nuevas ventas. Yo puedo tener en ese mes en el negocio la cantidad de cuotas por cobrar. Entonces, suponte que mi negocio es un negocio que hace 300.000 dólares al mes, como el de Blue Hackers, y yo suponte que en ese mes tengo, no sé, por cualquier razón, 100.000 dólares de cuotas por cobrar. Ahora, esto es lo que yo tengo cuotas proyectadas por cobrar, pero no necesariamente voy a cobrar todo, porque hay clientes que se atrasan o que les pasó algo o lo que sea, y suponte que yo cobro esto, 80.000 dólares, ¿sí? Que es, al fin y al cabo, las cuotas cobradas, que es otra métrica. Y después yo tengo el porcentaje de cuotas cobradas, que en este caso es el 80%. Ahora, eso es un poco las métricas un poco más difíciles, ya de acá se pone un poco más fácil, ¿sí?
tenemos después una métrica que es muy importante, que es el total cash collected de la empresa. Entonces, de vuelta, volvamos al ejemplo de Blue Hackers. Si yo tenía por cobrar 100 y cobré 80 y después hice de nuevas ventas 200.000, entonces yo tengo 200.000 más 80.000, ¿sí? 200 más 80.000, yo tengo 280.000, es, en resumen, el total cash collected de la empresa. Ahora, es muy importante aprender a leer cómo llega este dinero a la empresa, porque tenemos 4 formas de cobrar dinero. Tenemos a nuevos clientes, que son personas que cerramos, nuevas, o clientes existentes, ¿sí? Clientes existentes. Entonces son personas que nunca nos compraron algo o personas que ya nos compraron algo. Y esas 2 personas tenemos 2 formas de cobrarles. Tenemos por adelantado y tenemos en cuotas. Por adelantado y en cuotas. Entonces, tenemos el front-end cash collected upfront, es el dinero cobrado por adelantado, o sea, lo que me pagan en la primera cuota, o si me pagan de contado, pues todo, de nuevos clientes. Y después tenemos el dinero cobrado de planes de pagos de nuevos clientes, que es lo que me pagan en otros meses trabajando juntos, si no me pagaron todo por adelantado. Después, cuando le vendo a un cliente existente, eso me dice el dinero cobrado por adelantado de clientes existentes o el dinero cobrado de planes de pago de clientes existentes. ¿Por qué lo divido de esta forma? Porque lo que voy a ver generalmente cuando yo invierto en publicidad es este retorno, que yo invertí, no sé, 1.000, pero acá generé 2.000. Pero ¿qué pasa? Si ese cliente me paga otros 2.000 en cuotas, mi retorno se duplica. Y si después le hago un upsell de $10.000 y le cobro 5.000 acá por adelantado y 5.000 en cuotas, termino teniendo no solo un retorno que se duplica, sino que se multiplica por 6 prácticamente. Entonces es muy importante conocer esto para de vuelta hacer proyecciones de cuál va a ser mi retorno de alguna forma, porque donde se gana el juego no es bajando el costo de anuncios, no es teniendo menor costo de adquisición de clientes, porque ese juego lo juega todo el mundo. El juego que tenemos que jugar es maximizar el valor de vida al cliente de una forma que yo tenga un retorno infinito. Porque si yo tengo un retorno infinito por un cliente, al fin y al cabo, a mí me da igual cuánto me cuesta un cliente. Obviamente voy a hacer marketing y mejorar mi funnel y mis anuncios y todo lo demás para bajar los costos, pero lo más importante acá es poder entender de vuelta cómo hago para maximizar el valor de vida del cliente y que el retorno ese sea infinito. Ahora, dicho eso, ¿sí? Después lo siguiente que tenemos es el retorno total sobre cash collected de inversión en anuncios, que es de vuelta, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, cuánto cobré total en la empresa y cuánto invertí en anuncios. Entonces, suponte que este mes invertí $10.000 en anuncios y hice 280.000 si mi retorno es por 28. Entonces, ¿cuánto invertí en anuncios en la empresa y cuánto retorné en total en la empresa? Eso es un poco el retorno de anuncios. Después, tenemos lo que es el gasto de operaciones, que son los gastos de operaciones por fuera de anuncios, que es gastos de equipo y gastos de, no sé, herramientas y todo lo demás. Y lo que tengo es el profit o la rentabilidad, que es el cash o dinero restante después de gastos, antes de impuestos y dividendos. Entonces, si yo tengo de vuelta, vamos a hacer un ejemplo más simple, yo tengo un negocio que hace $100.000 al mes, de esos $100.000 yo me gasté, no sé, $20.000 en anuncios y me gasté otros $30.000 en equipo y herramientas. Perdón, acá también puedo poner gastos de adquisición, que es de equipo de marketing y todo lo demás, ¿no? Entonces, $20.000 en equipo de marketing, ventas y anuncios y $30.000 en equipo de servicio, operaciones y herramientas. Y eso me va a dar que entonces me gasté $50.000 y me quedaron $50.000 libres antes de eso hacer retiros y antes de realmente pagar impuestos. Poniéndonos un poco estrictos, si quisiéramos ser un poco estrictos, podríamos decir que el retorno también se mide, o el profit también se mide después del gasto del sueldo del dueño de negocio. Entonces, si yo me pago de sueldo como dueño de negocio $10.000, porque al fin y al cabo, si yo no estaría, tendría que haber un CEO operando la empresa, mi profit real de la empresa, en teoría,
serían estos 40.000 y no estos 50.000. Pero bueno, esto también es profit porque esto en algún sentido también nos lo llevamos a casa, pero tengo un amigo que es certificado en Profit First que me dice, no, el profit es después de todos los gastos, incluyendo el sueldo del dueño, para que pueda vivir. Bien, después por último tenemos un par de métricas extras que pueden ser útiles, también poder medir, y es cuántos clientes terminan y cuántos renuevan. Entonces, si yo de vuelta acá tengo 100 clientes, ¿sí? Y de esos 100 clientes terminan este mes 5 y renovaron más o más, vamos a decir, 2, entonces yo tengo un porcentaje de renovación del 40%, porque los clientes que terminaron renovaron el 40%, que es el porcentaje de renovación o retención. Y después tenemos clientes activos 100, cuántos casos de éxito tenemos y vamos a poder sacar un porcentaje de casos de éxito y después cuántos referidos tenemos y vamos a poder sacar un porcentaje de referidos sobre clientes. Bien, entonces vamos a ver un par de errores principales de métricas. ¿Cuáles son algunos errores principales de las métricas? Error principal que no veo es no registrarlas. Entonces el 99% de las personas que está justamente viendo esto probablemente no conocía alguna de las métricas o estoy seguro que el 100% de alguna de estas métricas no las conocía o no las tenía registradas. No leerlas correctamente. Es importante que siempre que leamos métricas podamos verlas en flujos semanales, mensuales y trimestrales, ¿no? Entonces, la regresión a la media es un fenómeno estadístico matemático que dice que tras una medición extrema, muy alta o muy baja, la siguiente medición tiende a acercarse más al promedio, explicado por la variabilidad aleatoria y no necesariamente por una mejora o empeoramiento real. Y que eventos excepcionales suelen ser seguidos por eventos más típicos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un negocio, lo que la mayoría de las personas piensan que su negocio es que es esto. O esto. Pero la realidad de un negocio es que es esto. Y la regresión a la media habla de eso. Es que el negocio es esto, es esta línea, ¿sí? Que es tu facturación anual. O sea, tu facturación anual probablemente se parezca mucho a tu facturación trimestral. Pero la clave es entender que si tu negocio hace, no sé, $5.000 al mes y de la nada un mes hizo 10.000 y de la nada un mes hizo 3.000, que son cosas normales, que un negocio que hace 5.000, no es que y esto lo puede vivir todo el mundo que está acá en esta llamada, un negocio que hace 5.000 no hace 5.000 todos los meses, salvo que sea justamente un negocio como de suscripción o lo que sea, sobre todo cuando es más grande, o sea, por ahí cuando es más chico es un poco más consistente, pero cuanto más grande la variación es mucho más alta. Y de vuelta, la regresión a la media nos dice que hay variabilidades, pero que hay que entender el promedio. ¿A qué me refiero con esto y por qué hace sentido este concepto matemático? Porque cuando nosotros analizamos datos y vemos nuestros números, vemos nuestros ingresos, vemos nuestra facturación, es súper importante que podamos entender realmente que si se sale del promedio, no es un problema generalmente, que a veces es parte de la regresión a la media de que algo se salga del promedio. O sea, por ejemplo, si yo invierto, no sé, de vuelta, $1.000 en anuncios y mi costo por llamada son $50, no es que todo el tiempo me va a costar $50 una llamada. A veces me va a costar 25 y a veces me va a costar 75. Y en ese promedio va a quedar el 50. Y un día voy a tener 0 llamadas y otro día voy a tener 3 llamadas. Entonces lo que tengo que ver es el promedio semanal, mensual o trimestral cuando estoy leyendo números. El siguiente error que veo en cuanto a números es no tener un responsable. Siempre tiene que haber una sola persona responsable por número en toda empresa y todo negocio. Y si hay muchas personas, o sea, hay muchos responsables, no hay ningún responsable. Después, no optimizar proactivamente. No esperes a que la métrica caiga para hacer mejoras. Lanza, por ejemplo, creativos antes de que se quemen. Lanza contenido antes de que te quedes sin prospectos. Como que siempre hay que estar optimizando proactivamente mi negocio antes de esperar que se caiga, ¿no? Esa es la forma de mantener la estabilidad o mantener la escala. Mi regla general, si estás haciendo anuncios, es por cada $1.000 de inversión hacer un creativo nuevo al mes mínimo, ¿bien? Después, ¿qué más veo? Priorizar conversiones o costo a el retorno. Y esto lo veo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que tenés un porcentaje de cierre del 10%, pero tenés un retorno de inversión por 10. Hay personas que literalmente tienen esto y uno diría, bueno, si estoy multiplicando $10 por cada dólar que pongo, entonces voy a poner
$1.000 o $10.000 y voy a invertir más dinero. Pero la mayoría de las personas dice, bueno, mi porcentaje de cierre es bajo, entonces todavía no puedo escalar los anuncios. O el porcentaje de retención de mi video es bajo, entonces no puedo escalar. Pero lo más importante de vuelta es cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Eso es todo lo que importa. Entonces, como lo veo muchas veces, es que las personas se enfocan más en los costos que en los retornos. Por ejemplo, si yo tengo un retorno alto, pero el costo es alto, no me importa, porque lo que me importa es el retorno. Entonces, la prioridad es cuánto estoy retornando, cuánto es mi costo de adquisición de cliente, cuánto es mi porcentaje de asistencia y después cuánto es mi costo por llamada calificada. Y después, ¿cuánto es mi costo por llamada? O sea, sobre todo ahí hay personas que todavía se enfocan en lo que es como, no, me cuesta mucho una llamada, pero no entienden el flujo de cómo funciona un negocio y no entienden cómo priorizar números. Y si me cuesta mucho una llamada, pero el retorno es alto o el costo por llamada calificada es alto, no importa el costo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. O sea, si yo tengo un anuncio que me trae un costo por llamada de 100 y otro que me trae un costo por llamada de 150, ¿y con cuál se quedarían? Probablemente la mayoría diría me quedo con el que me cuesta la llamada 100. Pero ¿qué pasa si este anuncio de 100 me trae una persona calificada que no me compra nada? ¿Sí? Una persona no calificada que no me compra nada. Y este que me cuesta 150 me trae una persona calificada que me compra un producto de $1.000. Entonces, lo que quiero decir es que no importan los costos, importan los retornos. Y esa es la regla más importante que quiero que se lleven de esto. Después, desenfocarse del objetivo. La cantidad de ofertas por hora que tu equipo o de venta o tú haga es proporcional a la cantidad de ingresos que tengas en tu negocio. Entonces, por ejemplo, si el mes pasado hiciste, no sé, $5.000 y hiciste 3 ofertas a personas nuevas, lo único que tienes que hacer para duplicar tu facturación, si todo se mantiene igual, es hacer 6 ofertas y vas a hacer $10.000. Ahora, ¿qué son ofertas? Para mí una oferta es estar en una llamada con una persona que está calificada e interesada y tiene la capacidad y los criterios para que la puedas ayudar y que le presentes tu oferta. ¿Bien? Eso para mí es hacer una oferta. Entonces, que tenga el dinero, que tenga el interés y que tenga los criterios de calificación. Y por último, lo que veo mucho es tener data sucia, que es básicamente no saber cómo leer la data porque siempre se nombra de forma distinta, ¿no? Entonces lo veo todo el tiempo, personas que están haciendo métricas y entonces a este post le ponen 1.2 y después le ponen al otro post 1.2 y le ponen el mismo nombre, o primero le ponen como 2.1 y después le ponen 2.3 y 3.2 y como que todo el tiempo nombran de forma distinta las cosas y entonces es un desorden todo y no pueden saber qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Bien? Les prometo que cuando pasemos la parte de métricas, que es importante y literalmente es lo más importante de todo, porque la mayoría de las personas realmente, si no entendemos o sea, cuando pasemos la parte de métricas se va a poner más fácil y va a ser más práctico, pero lo que pasa es que la mayoría de las personas como que odian la parte de métricas y no quieren escuchar de métricas y no quieren saber de métricas, pero veo todo el tiempo negocios que leyendo los números es como ir a un médico y poder leer tu corazón, ¿no? O sea, es poder entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Es poder entender qué contenidos te traen clientes, qué contenidos no te traen clientes, qué funciona, qué no funciona. O sea, poder leer los números en un negocio nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para escalar. Nos dice qué acciones de marketing funcionan, nos dicen qué creativos son rentables, si hacemos anuncios, si no hacemos anuncios. O sea, todo eso nos lo dice esto, ¿bien? Y por qué la facturación sube y baja, nos lo dicen los números. Entonces, una de las cosas que más me importa que se lleven es la parte de la atribución. Entonces, yo recomiendo una herramienta que se llama Robalytics, que te dice de dónde vienen tus ventas y qué recorrido siguen, ¿no? Porque de vuelta, o sea, muchas veces pensamos que cuando hacemos publicidad o hacemos contenido es lineal. O sea, que yo posteo un contenido y de ese contenido la persona me envía un mensaje y de ese mensaje se agenda una llamada y me compra. Pero esto no puede ser como más lejano de la realidad. Lo que pasa es que yo posteo un contenido, la persona lo ve, después agarra, me busca en YouTube, después agarra, le sale un anuncio y después de ese anuncio vuelve y me escribe y después me escribe y ve otro anuncio y después de ese anuncio agenda una llamada y después de que agenda una llamada antes de la llamada me busca en YouTube, consume un contenido y ahí me compra. Entonces el recorrido del cliente no es lineal, es todo menos lineal y tenemos que entender cuáles son los puntos de contacto que mi cliente consume antes de comprar. Y eso te lo marca esta herramienta para que justamente puedas ver qué está visitando tu cliente y optimizar estas partes de tu negocio.
Además, te permite nutrir mejor el píxel de Meta, porque, por ejemplo, Meta o Facebook, como lo conocen, te puede marcar 60 llamadas cuando tenés cero. O sea, a nosotros nos pasó que gastamos $2.000 en una campaña que Meta decía que teníamos 60 llamadas y teníamos cero, o sea, literalmente cero. Entonces, esa es la diferencia entre la atribución real y la atribución estimada de Meta. Meta subreporta o sobrereporta conversiones y la herramienta muestra justamente todo, o sea, revenue, compras, ROAS, evitando apagar campañas que sí funcionan o escalar campañas que no funcionan, pero Meta te dice que sí, con 11 puntos de tracking que Meta no tiene, ¿no? Entonces, en algún sentido, a veces si yo hago anuncios, Meta me puede estar marcando más o menos conversiones, entonces yo puedo ponerle más dinero a una campaña que no funciona o ponerle menos dinero a una campaña que sí funciona. ¿Bien? También me dice qué campañas, adsets, anuncios, publicaciones orgánicas y setters generan llamadas calificadas que asisten y ventas reales, no solo agendas, porque a veces yo puedo generar agendas, pero esas agendas no son calificadas o no asisten. También te mide el costo real por llamada calificada que asiste, una métrica que Meta no dice. Te permite ver qué contenidos orgánicos y setters generan llamadas calificadas y ventas. Te muestra el Customer Journey de tus clientes calificados, compradores, todo lo que visitan. Te permite armar embudos para ver todas las columnas. Te permite ver las respuestas de tu cliente para ver qué nivel de calidad de prospecto tenés. Entrena la IA de Meta y un montón de cosas más, ¿sí? Ahora, una cosa que yo les recomiendo, si tienen muchas fuentes de tráfico, por ejemplo, tampoco muchas, pero si solamente, por ejemplo, hacen anuncios y a la vez hacen orgánico y a la vez hacen referidos, es que creen una página aparte y un calendario aparte para cada embudo y cada fuente de tráfico. Entonces, si yo tengo un video de ventas en donde las personas abajo pueden agendar una cita, ¿sí? Yo lo que hago es que este calendario para agendar cita, para cada página, o sea, y para cada fuente de tráfico, creo uno distinto. Entonces tengo uno para Instagram, tengo uno para Facebook, tengo uno para referidos. Entonces yo puedo saber en base al calendario en el que la persona agendó, porque en cada lugar pongo el calendario que es, de dónde vino la persona, más allá de cualquier otra herramienta que use. Y a nosotros nos gusta usar algo que es muy importante, ¿sí? Que es el lead scoring. Entonces, cuando llega una llamada o llega un prospecto, lo que hacemos es que alguien lo llama y le pone 1, 2, 3 y 4 en base a la calificación de la persona. O sea, en base a cuánto factura, el tipo de negocio que tiene y distintos criterios que usamos, podemos nombrar en 1, 2, 3 y 4. Entonces yo después puedo ver en las campañas o los contenidos qué contenidos o qué campañas me están trayendo prospectos de nivel 3 y de nivel 4. Porque de vuelta, yo estoy dispuesto a pagar $200 por un prospecto de nivel 4 que $50 por un prospecto de nivel 1 que no lo puedo ayudar y no le puedo vender nada porque es perder el dinero por más que sea más barato. Así que eso es súper importante y cada uno puede tomar sus propios criterios para hacer lead scoring y de hecho lo pueden usar con ChatGPT sin problema. Ahora, hay algo que es clave que quiero ver brevemente porque no me quiero meter mucho en lo técnico y quiero que ya nos vayamos un poco más a lo práctico, que es las UTMs. Entonces, las UTMs son una etiqueta que nos ayuda a entender de dónde vino la persona. Entonces, las UTMs, cuando tenemos el source, es de qué fuente vino. Por ejemplo, Instagram orgánico. El campaign es de qué campaña vino. Por ejemplo, qué embudo o qué sitio web. El medium, que es qué post y qué fecha. Entonces, tal día, año y mes y tal referencia de post. Y el contenido es qué setter de Instagram o qué prospectador nos trajo esa llamada. En tráfico pago es simplemente copiar esto y esto lo que nos permite es que cuando la persona visita una página web y toca la URL que nosotros le damos, sea, no sé, en mi anuncio o en el link de mi Instagram o lo que sea, yo puedo saber exactamente de qué lugar vino. ¿Bien? Entonces, brevemente, algo muy importante hablando de organización de tracking es la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago campañas en anuncios, para los que hagan campañas de anuncios esto les va a servir un montón, yo lo que hago es que a la campaña le pongo este nombre. Así que le pongo el nombre del funnel o el embudo, le pongo si es una campaña de testing, escala o retargeting, si es una campaña ABO o CBO y el año, mes y día en el que se lanzó. Después, en cuanto a adsets, le pongo si es Advantage Plus, la segmentación, si es un lookalike, broad, interés o retargeting, el país y después la edad. Y después le pongo el nombre del embudo, el nombre del anuncio con el embudo. Entonces, por ejemplo, BCL anuncio 1, variante 1
y le pongo 2 o 3 palabras de referencia para identificar ese anuncio. Y todo eso me sirve para creativos. Ahora, esto estamos hablando de un nivel de tracking extremo, pero lo más importante si tienen que llevarse algo a esta sección es que puedan saber si invierten en anuncios, cuánto les está costando una llamada, si invierten en anuncios o no, o si venden orgánico, cuántas llamadas están teniendo cada semana y cada mes y poder medir si están subiendo o bajando las llamadas y por qué y poder saber qué acciones que están tomando están ayudando a que esas llamadas suban o bajen. Eso es lo esencial. Después, si, en cuanto a las llamadas, cuántas de esas llamadas asisten, ¿sí? Y eso es lo importante, saber cuántas de esas llamadas están asistiendo y si están asistiendo más llamadas o menos llamadas. Después, cuántas de esas llamadas compran, si su porcentaje de cierre está subiendo o bajando. Y después, cuánto les están pagando por adelantado de llamada. Si ustedes tienen esas métricas principales, sin meternos al súper detalle de lo que acabo de mostrarles, van a poder tener una idea de dónde está su cuello de botella. Que es que le faltan llamadas, las llamadas no asisten, no son calificadas, o no compran, o no les pagan mucho por adelantado, o no les terminan de pagar los planes de pagos o las cuotas. Ahora, una vez entendemos lo esencial de métricas y entendemos lo esencial de eso, que es entender cómo funciona el negocio y cómo leerlo como un CEO para tomar decisiones o una CEO para tomar decisiones, vamos a hacernos la pregunta de cantidad. Entonces, como veo mis métricas, veo que las cosas están bien, o independientemente de que vea mis métricas o no, porque no tengo métricas, porque estoy más empezando, la pregunta que yo siempre le hago a cada persona que me pregunta cómo escalo mi negocio es cantidad. Si tus métricas son positivas, la pregunta es simple, ¿podés hacer más? Y la mayoría tiene un problema de agresividad, de ejecución, no de optimización. Entonces, por ejemplo, tienen un retorno de 10 y dicen las personas no están cerrando o mi costo por llamada es alto. No importa. El cuello de botella es que no estás haciendo más en anuncios. Entonces, lo primero que te digo si estás invirtiendo en anuncios es que si tu retorno es positivo, escala. Y si tenés inconsistencia, probablemente le estás dando muy pocas conversiones a tus campañas. Ahora, si escalas anuncios y baja tu retorno, es porque estás reseteando el aprendizaje, porque la campaña vuelve a aprender, o llegas a audiencias que no te conocen, o llegas a audiencias que no son tu cliente ideal, o se fatigan tus anuncios porque la gente los ve todo el tiempo y ya se cansan de ver tu anuncio. Entonces, en resumen, necesitas más creativos. Entonces, si yo estoy haciendo anuncios, lo que pasa es lo siguiente. Meta es como una pizza. Y cuando yo estoy poniendo, no sé, $50 al día, estoy atacando esta parte de la pizza. Y cuando yo estoy invirtiendo poco, Meta, como no estoy invirtiendo tanto, no se mete en todas las pujas publicitarias, entonces no necesariamente voy a llegar a personas que no me conocen tanto o personas no tan calificadas. Pero cuando yo le digo a Meta, necesito llegar a más personas y le meto 3 a 5 veces lo que meto en anuncios, abre la pizza y empiezo a llegar a personas que no son tan calificadas o que no me conocen tanto, o empiezo a llegar a nuevas partes de la pizza que se tienen que nutrir y Meta se empieza a meter en más pujas porque lo estoy forzando a gastar ese dinero, porque le digo, necesito que me vendas más impresiones y necesito que me muestres más. Ahora, es muy importante que podamos hacer un match de creativo y audiencia. El creativo es el anuncio, que es lo que ustedes ven, ¿bien? Cuando están en Instagram o lo que sea, eso es el creativo. Ahora, Meta lo que quiere hacer es matchear o unir el mejor creativo con la mejor audiencia. Lo que suele pasar es que si yo le doy pocos anuncios a Meta y le digo gasta más, es como ponerle fuego, ¿sí?, a una pava y va a empezar a salir humo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Meta, gasta más, vendeme más impresiones y Meta me va a cobrar más porque lo estoy forzando a mostrarle el mismo anuncio a todo el mundo o el mismo anuncio a la misma persona muchas veces. En cambio, si yo le doy más anuncios a Meta, Meta le puede mostrar más anuncios a la misma persona, por lo cual no me va a cobrar tanto porque no es tan molesto, o se lo puede mostrar a personas distintas que crea que ese anuncio le va a interesar. ¿Bien? Entonces, eso es en algún sentido esa parte de anuncios. Una de las cosas más importantes es, de vuelta, si estás haciendo anuncios, lo que te invito a hacer es hacer más anuncios, o sea, literalmente más videos, más fotos, de vuelta, testear más creativos para encontrar ángulos ganadores. Si estás vendiendo en orgánico, hacer más llamados a la acción orgánicos, no solamente a agendar una llamada, por ejemplo, probar entregables gratuitos, mandar a una BCL, diferentes ángulos de ventas distintos. Más contenido en YouTube, más contenido en Reels, más contenido en otras cuentas, más carruseles, repostear contenido ganadores o
cortar contenido de videos largos. Y después también más historias, o sea, postear historias todos los días en Instagram. Más talento, conseguir mejor equipo o de más calidad para aumentar tu capacidad. Más referidos, o sea, el 80% de las personas no piden referidos de forma constante a sus clientes. Más veces, a más personas. Más prospección, o sea, si tu equipo de prospección o tú le escriben al doble de personas, conseguís el doble de llamadas y ganás el doble de dinero. Es así de simple. Más seguimientos, o sea, tener un proceso por fuera de las llamadas, sobre todo si tenés un equipo de ventas, que si tu equipo de ventas hacen un seguimiento a la semana, que hagan 2 seguimientos a la semana o 10 seguimientos a la semana. Y si hacen 50 seguimientos, que hagan 100 seguimientos. Todos tus closers o equipo de ventas necesitan un proceso por fuera de la llamada de qué hacer cuando no están en una llamada de ventas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que envíen seguimientos, que llamen a prospectos, que consigan llamadas, son todas cosas que puede hacer un equipo de ventas. En cuanto a la estructura que me gusta a mí de anuncios, después de invertir probablemente 2 millones de dólares o más en anuncios de mi propio bolsillo, es la siguiente. Entonces, a mí me gusta llamar a lo que es al avatar y captar la atención del avatar. Entonces, yo siempre digo algo como coaches, infoproductores, ¿sí? Entonces, coaches, infoproductores, y después lo que hago es como llamarlos coaches infoproductores que ya facturan, y después planteo el problema. Entonces el problema suele ser algo que el cliente ideal está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás posteando contenido todos los días y por eso tu negocio no funciona. Entonces, contenido o problema. Después la solución. La solución es qué es lo que hace que te vean diferente, ¿no? O sea, cuál es tu método único. Entonces, estás posteando contenido todos los días. En vez de postear contenido todos los días, lo que necesitas es un sistema automatizado de ventas que te consiga llamadas en automático. Después prueba. ¿Cuál es la prueba de ese sistema? En ese sentido, por ejemplo, no sé, este sistema automático ha ayudado a más de 300 de mis clientes a escalar a 10 a 100 mil dólares al mes. Y después tenemos lo que es la acción, que es justamente llama a la acción, toca el botón de abajo para agendar. Entonces, llamo a mi cliente ideal, le muestro su problema, le muestro la solución, le hablo de pruebas y hago un llamado a la acción. Bien, hay un montón de ganchos o hooks que pueden servir para poder hacer ganchos orgánicos y ganchos de pago. Entonces, el primero es de las etiquetas. El de etiqueta es, eres un coach frustrado con tu negocio, estás cansado de trabajar duro sin resultados, si te gusta escalar tu negocio, mira esto. Este es el de condicional. Comandos, deja de scrollear y presta atención. Aclamaciones, la mejor forma de mantenerte pobre es vender barato. Pasos, 5 pasos para escalar tu negocio. Historias, el otro día estaba con un cliente y pasó esto. Provocaciones, los coaches son unos vendehumos. Expresiones, gritar, saltar o hacer algo inesperado. Entonces, todo eso son ganchos que pueden usar si hacen contenido orgánico o contenido de anuncios. Ahora, en cuanto a contenido orgánico, hay 4 tipos de contenido. Está el contenido viral, que es para conseguir alcance y seguidores. Está el contenido de valor, que es para nutrir y educar a las personas. Y ese contenido lo que hacemos es que le mostramos los errores que están cometiendo, las soluciones que tienen que hacer, la prueba y la acción, que es un poco similar a lo que les acabo de mostrar, ¿no? Y después tenemos el contenido de venta, que son llamados a la acción, de comenta si quieres que trabajemos juntos, o comenta para que agendemos una llamada, o comenta para que te ayude a bajar de peso, conseguir pareja o lo que sea, o responde esta historia. Y el contenido de vida, que es contenido de tu vida personal, vulnerabilidad o algo así que haga que conectes con la audiencia. ¿Bien? Entonces, una reflexión dominó que me gusta darles es el volumen elimina la suerte. Cuanto más hago, más chances tengo de encontrar lo que funciona. Y cuantas más veces pateo al arco, más chances tengo de hacer gol. Si no puedo hacer más, la pregunta que surge de por qué no puedo hacer más es, ok, ¿hay más mercado para atacar o ya cubriste todo? Y salvo que tu negocio sea un negocio presencial, que literalmente no tenés capacidad porque ya cubriste toda tu ciudad o literalmente como que no puedes tomar más clientes, muy probablemente no saturaste tu mercado. O sea, como que las personas dicen, saturé mi mercado invirtiendo $1,000 al mes y nosotros invertimos $2,000 al día y no saturamos el mercado. Y conozco personas que invierten $10,000 al día o $20,000 al día y todavía no saturan el mercado. Entonces, la cantidad de personas que no te conocen es inmenso. Como que hay una frase que me gusta decirme cuando pienso eso y es, nadie te conoce.
y la cantidad de personas que te conocen es literalmente 10 veces menos de lo que piensas. Entonces yo invierto un montón en anuncios y como ven, literalmente hay personas que no me conocen. Y yo invierto de vuelta un montón y llevo 8 años en la industria de negocios online y me ven un montón de personas al día y publico un montón de contenido y hay gente que no tiene ni idea de quién soy. Entonces, de vuelta, tu mercado no está saturado. Lo que probablemente podés hacer es primero expandir de plataforma. Entonces, de vuelta, si el mercado es una pizza, bueno, por ahí, no sé, ya cubriste mucho Instagram y tus competidores están atacando mucho Instagram, entonces métete en YouTube y empezás a agarrar YouTube. Entonces es como agarrar o, por ejemplo, empezar a hacer anuncios y abrir toda esta pizza, ¿no? O empezás a abrir en LinkedIn y postear en LinkedIn o empezás a hacer eventos presenciales. Entonces, nuevas plataformas. Eh, Justamente hablando de Exma, ¿no? Después, el mecanismo, ¿sí? El mecanismo es tu vehículo único y es la forma en la que explicas lo que haces para que suene diferente. Nosotros en Blue Hackers hablamos durante mucho tiempo del high ticket y eso nos llevó a $300.000 al mes, como dominando la categoría de vender high ticket y como que prácticamente todos en el mercado cuando hablaban de high ticket pensaban en Marcos Racetti o pensaban en Blue Hackers y creo que hoy a día de hoy sigue siendo, pero después nos dimos cuenta que se saturó un poco y empezamos a reinventarnos. Entonces es cómo explicar lo que haces de una forma distinta o adueñarte un concepto término nuevo para expandir y que suene novedoso. Es como darle un refresh o repackaging a lo que vendes. Después, un avatar, o sea, por ejemplo, si yo ayudo a un coach a escalar, bueno, ¿quién más puedo ayudar? Puedo venderle a coaches más avanzados, con más de 50 empleados, puedo venderle a principiantes que están empezando de cero para convertirse en coach, o puedo escalar horizontalmente y puedo decir, bueno, o sea, el coach vende algo de alto valor, ¿quién más vende algo de alto valor? Y por ahí un dentista que vende un producto de carillas a 2 a 5 mil dólares. O por ahí, no sé, otra persona que puedo pensar es una agencia de marketing, ¿no? Que es algo similar, que vende como un servicio. Entonces es empezar a pensar en expandir mi nicho alrededor de horizontal, hacia arriba o hacia abajo. Entonces vender algo más caro, más barato o venderle a alguien que pueda ayudar, que no necesariamente es alguien muy distinto. Y después tenemos lo que es el Business Canvas, que es optimizar o cambiar tu modelo de negocio. Ahora sí, entonces dicho eso, la siguiente C es el Canvas. Entonces el Canvas es eh, si tenés el modelo de negocio correcto. Entonces, para mí el modelo de negocio correcto se divide entre las siguientes cosas. Primero, la persona, que es apuntar a una persona específica. Entonces, créeme que si te enfocas en una persona específica, no vas a perder mercado, vas a ganar posicionamiento y a quién le vendes determina cuánto puedes cobrar. Entonces, si le vendes a principiantes sin dinero, no puedes cobrar $10.000. Y si le vendes a empresarios que ya facturan, sí puedes cobrar $10.000. Entonces, básicamente, venderle a la persona correcta y anicharte en una sola persona. Después tenemos la promesa. Entonces la promesa es tangibilizar el resultado de trabajar contigo y tu promesa es el resultado de lo que logras y tu producto es cómo lo entregas. La gente compra la promesa, no compra el producto. Entonces la gente, como dice la frase, no quiere el martillo, quiere el agujero en la pared o el clavo en la pared para colgar el cuadro. Bien, entonces es el beneficio de lo que haces. Entonces no le enseñas a la gente a meditar, le enseñas a la gente a tener paz. Entonces tener la persona correcta con la promesa correcta. Dicho eso, después tenemos el proceso, es posicionar tu proceso único que utilizas para ayudar a tu cliente. Y tu mecanismo único te posiciona como diferente. Sin posicionamiento, básicamente sos uno más, y con posicionamiento sos el único que hace X de Y forma. Por ejemplo, sos el único que vende high ticket Everin, que en su momento con Blue Hackers éramos como el único en esa categoría, ¿no? Que enseñaba a las personas a vender high ticket de forma consistente. Y después, básicamente, como que en todo, la competencia empieza a surgir y las personas te empiezan a copiar y empiezan a salir las copias baratas. Entonces, como es ¿cuál es ese proceso que tenés único? Por ejemplo, ahora nosotros en Blue Hackers estamos haciendo una combinación de anuncios con contenido orgánico y eso es un poco lo que le ayudamos a instalar a las personas dentro de todo el millón de cosas que ayudamos a trabajar. Después el precio es cuánto cobras. Entonces, seguro podés subir tu precio por más que no lo creas. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que no pueden subir su precio, pero realmente sí puedes subir tu precio por más que no lo creas. Entonces es, de vuelta, el modelo de negocio correcto es la persona
la promesa, el proceso y el precio. Después tenemos el ecosistema de marketing. El ecosistema que usás tiene que ser correcto para tu avatar. Y si apuntás a clientes corporativos, por ejemplo, prospectar por email o por LinkedIn es lo mejor. O si apuntás a coaches principiantes, probablemente anuncios y historias. Y no uses el sistema incorrecto para la persona incorrecta. Bien. Después, estructura de entrega, cómo entregas tu servicio. A veces el problema no es qué entregas, sino cómo lo entregas. Entonces hay varias opciones para optimizar tu entrega de servicio. Sistematizarlo o volverlo procesos para que sea de alguna forma como la cadena de producción y cada vez sea más fácil. Productizar o dejar el producto grabado o estandarizado o documentado. Automatizar, por ejemplo, con automatizaciones y flujos o delegarlo. Y o cambiar el formato. En vez de dar individual, dar grupal, o en vez de dar grupal, dar individual. Entonces, asegurarte de que estás teniendo la persona correcta, con la promesa correcta, el proceso correcto, el precio correcto, el ecosistema de marketing correcto y la estructura correcta, que justamente es lo que muchas veces ayudamos, o diría que el 99% de los casos ayudamos a clientes a trabajar. Después de eso tenemos el cash. Ok, si todo lo anterior está bien y no podés escalar, muy probablemente hay 4 razones posibles, ¿sí? Te salen, perdón, tres razones posibles. Te salen los anuncios muy caros o los clientes te salen muy caros, o sea, te cuesta mucho adquirir un cliente. Después, tu valor de vida del cliente es bajo, por lo cual ganás poco por cliente. O tu ciclo de recupero es muy largo, significa que los clientes tardan mucho en comprarte. Entonces, o te salen muy caros los clientes, o ganas poco por cliente, o tu ciclo de recupero de dinero es muy largo. O sea, te es rentable, pero tenés que esperar mucho tiempo para recuperar ese dinero porque te pagan en muchos pagos o te pagan en muchos meses, ¿no? Entonces, si tus clientes cuestan muy caros, hay que trabajar el guión de ventas, trabajar el guión de objeciones, utilizar inteligencia artificial para revisar tus llamadas, hacer roleplays o prácticas con tu equipo de ventas, hacer reuniones para revisar números y pipeline de ventas con tu equipo y subir la tasa de asistencia. Si tus clientes son muy caros por anuncios, hay que trabajar la percepción de marca. Si le caes mal a la gente o pareces vende humo, no van a hacer clic y no te van a comprar. Si tu oferta no está optimizada con las 4P, probablemente no vas a vender. Tenés que hacer más creativos o mejores creativos. Tenés que configurar el API de conversiones de metas. Tenés que tomar mejores decisiones. Por ahí estás cortando campañas incorrectas o escalando campañas incorrectas. Y después tenemos la parte de estructura, ¿sí? Que es básicamente la arquitectura de campañas, que es como cómo estás estructurando tus campañas. Si estás estructurando tus campañas de forma muy como limitada o le dejas lugar a la inteligencia de meta. Entonces, todas estas son cosas que puedes trabajar para mejorar tus ads. Ahora, a mí me gusta pensar que hay 5 tipos de retornos en un negocio, ¿sí? Está el retorno que es justamente el retorno normal o el retorno lineal. Entonces, por ejemplo, si yo invierto $1.000 en anuncios y consigo $2.000 en ventas, digamos que eso es muy simple, ¿no? No tiene ninguna complejidad al otro mundo, mi retorno es por 2. Ahora, después tenemos el retorno retardado, que si mi cliente me termina pagando otros $2.000 en cuotas y me paga 4.000, mi retorno es por 4. Después tengo el retorno colateral, que por ejemplo puede que yo invierta acá en anuncios, pero las personas me siguen en Instagram y me compran por ahí y tengo otros 2.000. O sea que mi retorno ahora se vuelve por 6, si no me equivoco. No, por mucho más, ¿no? Esto en realidad sería, o sea, por 2 y acá sería por 8. Pero bueno, en fin, más allá de la métrica o el número, perdón, por 6, porque metí 1.000, 2.000 y 4.000 por 6. Entonces, en algún sentido, lo que quiero que vean es que de vuelta el retorno se va multiplicando. Cuando me pagan por adelantado, con las cuotas, cuando la persona me ve y me compra en orgánico porque me sigue en Instagram. El ROI creciente, que es personas que hoy están viendo mis anuncios, pero que después me van a ir comprando, ¿no? La famosa curva de adopción de producto, que hay personas que hoy me están viendo acá, ¿sí? Y me van a terminar comprando acá, pero la inversión que hice hoy va a verse reflejada en 3 a 6 meses cuando esas personas ya confíen en mí. Por ejemplo, hay personas que por ahí están viendo este video y por ahí, esta clase, perdón, y por ahí básicamente como que no confían en mí hoy, pero en 3 meses o un año confían en mí y por haber venido a esta clase o visto esto y
como que fue el primer punto de impacto. Entonces, básicamente es como ese tema del retorno creciente, ¿no? Y después, para mí está el retorno infinito, que cuando tus clientes renuevan o cuando tus clientes te consiguen referidos o consigues recompras, el negocio crece infinitamente por una inversión que hiciste una sola vez. Ahora, de vuelta, como dije, hay principalmente dos formas de crecer un negocio, de forma rentable o ganar más en tu negocio, gastar menos o ganar más, gastar menos por cliente o ganar más por cliente. Y si tenés un valor de vida bajo por cliente, significa que estás ganando poco por cliente y muy probablemente es porque tu precio sea bajo, las personas no terminan de pagar o no te recompran. Entonces, tu precio es bajo, no terminan de pagar porque el servicio o el cliente es malo, ¿sí? Eso es importante, no siempre es el servicio. Y después de eso tenemos las personas que no recompran. Entonces, el LTV es el valor de vida del cliente, que es cuánto ganó por el cliente durante toda su vida. Si el cliente me compra 10 veces un producto de $1.000 y termino ganando justamente $10.000. Entonces, si el LTV es bajo, es porque, de vuelta, el precio es bajo, las personas no terminan de pagar o las personas no recompran. Ahora, ¿cuáles son las formas de perder clientes y destruir tu valor de vida del cliente? Lo primero es ignorarlos. Si no le das atención a los clientes y no les escribís, no van a renovar y no te van a pagar. Después, romper promesas. Si dijiste que ibas a hacer esto, pero hiciste otra cosa, los clientes no van a renovar. No cumplir expectativas, aunque técnicamente entregues el resultado, no es lo que esperaban. Comunicarse de forma pobre, por ejemplo, mensajes confusos, tiempos de respuesta largos, tratar mal al cliente, que tu equipo lo va a sentir como un número, no compartir progreso, o sea, que no le muestres los avances que estás haciendo. En cambio, ¿cómo retenemos clientes? Aumentamos el valor de vida del cliente. ¿Cómo, el tiempo al valor del cliente? ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, yo veo muchos acompañamientos que es como la persona entra en el día 1, las reuniones en el día 7 y en el día 14 recopilan la info y en el día 30 están lanzando y en el día 60 ven resultados. En cambio, lo que nosotros hicimos es en vez de poner un montón de cursos de mentalidad y un montón de cosas, lo que hacemos es que día 1 trabajamos la oferta en vivo, al cliente se le asignan ciertas tareas y nosotros hacemos ciertas tareas. Día 7, que es la siguiente sesión, nosotros nos encontramos con el cliente y ya estamos lanzando cosas y ya estamos haciendo caja. Y día 14, el cliente ya está corriendo anuncios, un sistema que le armamos nosotros y un montón de cosas más. Entonces, en algún sentido, es como optimizar el recorrido del cliente hacia dar resultados o tomar las acciones que dan resultados lo más rápido posible y cortar todo el resto de relleno, ¿bien? Entonces, también lo que puedo hacer es premiar las acciones que dan resultados, asistir a sesiones, completar tareas, compartir wins, todo lo demás. Después tenemos la comunidad. Si tenés una comunidad de clientes que es activa, que se vinculan, que reciben valor y tienen buena calidad, las personas están alineadas con la causa o construyes un movimiento, básicamente las personas se van a quedar contigo porque las personas aman las comunidades y más si reciben valor porque hay networking o lo que sea, ¿no? Metodología, que su forma de operar su negocio o vida sea la que vos le enseñaste. Por ejemplo, si yo compro un curso de, no sé, dieta cetogénica de una forma específica y probablemente voy a seguir trabajando con ese mentor si sigo haciendo esa dieta porque necesito que me mantenga actualizado en preguntas o dudas o cambios sobre esa dieta. O si tengo un mentor que me explica una metodología específica, por ejemplo, hacer contenido orgánico y meterle anuncios de una cierta forma, voy a seguir con ese mentor porque ese mentor va a tener las soluciones a problemas que surjan. Entonces, tener una metodología que el cliente siga y que siga contigo para seguir trabajando esa metodología. Después tenemos el colateral, que es básicamente que si se van, pierden algo. Por ejemplo, que si vos cancelás tu CRM, perdés tus contactos. Entonces, ¿qué pierden si cancelan de trabajar con vos? El costo de cambio, por ejemplo, si vos tenés que cambiarte de CRM, tenés que mover todos tus contactos. O, por ejemplo, para entrar a un mastermind, que el pago inicial sea un montón, pero que después el pago recurrente sea muy bajo, porque si cancelás, tenés que volver a pagar el pago inicial, que es un montón. Después, aumentar la consumición, básicamente hacer que usen las cosas y que les dé más resultados. Que las personas vean, implementen, te pregunten, te requieran, o sea, registrar el porcentaje de lo que las personas están consumiendo, si haces un programa o un servicio, que las personas estén usando tu agencia, tus servicios profesionales, o sea, en algún sentido que las personas consuman lo tuyo, hacerlo más adictivo, más fácil, más simple, darles más seguimientos de que lo usen. Si no te están usando, no te van a seguir pagando.
Después, reducir la elección, que tengan menos opciones parecidas a ti, y eso se hace a través de un mecanismo o proceso único que te diferencie para ser el único. Contratos, tener contratos que retengan a las personas, que vendas un programa como un paquete más largo en vez de un pago mensual, en vez de vender sesiones o consultorías sueltas, vender un programa de 3 meses, ¿no? Después, satisfacción y expectativas. El cliente tiene que saber exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar y qué tiene que hacer él. Y preguntar constantemente cómo están y no esperar a que se quejen. Después, clientes de mejor calidad. Un mal cliente contamina a todos los demás, atrae personas comprometidas siempre en tu negocio y en una etapa más avanzada. Entonces, yo prefiero trabajar con personas que ya tienen un negocio, porque generalmente cuando alguien ya tiene un negocio, ya pasó como los golpes iniciales y está listo para emprender. Pero hay personas que por ahí quieren emprender, pero realmente no están listos para emprender o no es para ellos. Entonces es que trabajar con clientes más sofisticados. Tener una llamada de despedida, ¿sí? Que es básicamente antes de que termines el plazo con tu cliente, llamarlo y preguntarle cómo le fue, qué puedes mejorar, si quieren renovar y tener un feedback en esa llamada e intentar retenerlos. Construir una relación. Cuando las personas te quieren y disfrutan trabajar contigo, tienden a quedarse mucho más. Después, aumentar lo que es el profit del LTV. ¿Cómo aumentamos el profit del valor de vida del cliente? Básicamente, tomamos más clientes por account manager o que den menos sesiones. Eso hace que diluyas el costo. Después, comisiones. Ata tus comisiones de tu equipo de account managers o de servicio a resultados o renovaciones de clientes, o contrata talento más barato. Después, retención. Cuanto más tiempo se queden las personas, más van a pagar. Referidos. Cada cliente que trae otro cliente aumenta tu valor de vida. Reseñas. Más testimonios es más confianza y más ventas y mayor valor de vida. Si tu ciclo de recupero de inversión es muy largo, ¿sí? Lo que podés hacer es dar bonos de pago por contado. Entonces, si las personas te pagan por contado o adelantado, les das un mes gratis. O si básicamente mejoras tu proceso de ventas, eso hace que las personas cierren más rápido y recuperes más rápido tu inversión. O dar incentivos, que si la persona te paga más por contado, le bajas el interés de las cuotas o le haces un descuento. O tener una financiera en donde las personas le paguen a la financiera en pagos y a ti te llegue contado el dinero, que hay un montón de esas. O adelantos, ¿no? Llamar a clientes que están pagando a cuotas o clientes que quedaron en pagar más adelante y decirles que si adelantan sus cuotas y te pagan todo de una, les das X bono. Eso es algo que pueden hacer hoy, literalmente, ahora ya. Llamar a todas las personas que estén pagando en cuotas y decirles, che, si me terminas de adelantar todas las cuotas, te hago un descuento de lo que te queda en tus cuotas. Después, capacidad. Si todo va bien, la siguiente pregunta es, ok, ¿puedo tomar más llamadas o clientes? ¿Tengo la capacidad de hacer más? Si no podés o no sabes, te toca reclutar. ¿Sí? Tu mayor talento es tu mayor limitante, y si tú solo eres la persona que mejor hace las cosas, básicamente el resultado de las cosas va a depender de ti, o el techo de la calidad de las cosas va a depender de ti. Porque si tú solo puedes hacerlo, no puedes escalar. Entonces, un hack de disponibilidad, por ejemplo, si no tienes capacidad de tomar más personas, es que si tu tasa de asistencia es el 50%, agendas 2 llamadas en la misma hora, porque una no va a asistir en promedio, y si logras que de esas 2 asista una, tu equipo de ventas o tú van a estar todas las horas efectivas en llamadas, haciendo ofertas y no mirando el techo cuando alguien no asiste. Estructura de equipo ideal es llegar a esto. Obviamente vas a empezar probablemente en cero, sin equipo, y vas a ir reclutando, pero en marketing es un líder o director, un editor, alguien que graba, un filmmaker, un estratega que lleva las redes, un copywriter, un setter y un trafficker. Después tenemos en ventas un director, un closer, un call confirmer. En servicios tenemos director, account managers y asistentes. Y en operaciones tenemos director, asistente ejecutivo, finanzas, legal y data y tech. El funnel de reclutamiento que nosotros usamos es el siguiente, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es definimos la visión del rol, definimos las responsabilidades, de qué tareas debe cumplir, y definimos los KPIs, de qué números debe cumplir. Y después lo que hacemos es que creamos con todo eso una página con todo lo anterior. Esta es la página, ¿no? Buscamos un marketer, estratega de marketing, media buyer o copywriter. Entonces acá tenemos como un poco sobre nosotros, algunos casos de éxito referentes con los que trabajamos, ¿no? Acá podemos ver a Humberto, que varios lo conocen. Después como un poco lo que tiene que hacer la persona, sus responsabilidades, sus números o KPIs, su remuneración potencial, por qué trabajar con nosotros, nuestra trayectoria, requerimientos, virtudes que buscamos
y un poco más de nosotros, nuestros valores y todo lo demás. Y cuando la persona toca para aplicar, lo llevamos a un formulario, ¿no? Entonces, en este formulario le preguntamos todo lo que necesitamos saber a la persona, de ella. Después lo que hacemos es que evaluamos las respuestas de la persona con inteligencia artificial y las que tienen más de 8, lo que hacemos es que les enviamos una tarea práctica que deben realizar y lo sumamos a una entrevista grupal. En la entrevista grupal evaluamos a todos, vemos cuál nos gusta más, lo llevamos a una entrevista 1 a 1, en donde rotamos los entrevistadores, o sea, lo entrevisto yo, lo entrevista mi director y otra persona para que no haya alguien que tenga favoritismo. Y después de eso lo que hacemos es un test de personalidad y llamadas de referencias de personas con las que trabajó, jefes anteriores, compañeros o todo lo demás, ¿no? Eso es como el funnel de reclutamiento que nosotros hacemos paso a paso para reclutar a alguien. Y es mucho trabajo, pero les aseguro que es más trabajo reclutar a la persona incorrecta y perder un montón de tiempo y de dinero. Después tenemos lo que son las 5P del reclutamiento, que es cómo consigo personas. Es pedir, que es pedir referidos a todo tu network. Entonces preguntarle a tu network, ¿conoces un buen closer? ¿Cuál es el mejor closer que conoces? Después prospectar, por ejemplo, preguntarle como a personas, ¿conoces un closer bueno? Escribirle directamente, ¿sí? Entonces publicar en tus redes sociales, estoy reclutando un closer, comenta closer si te interesa. Después pagar, hacer anuncios de reclutamiento, por ejemplo, eres closer y quieres ganar 3.000 a 8.000 dólares al mes, toca el botón para aplicar, o plataformas, ¿sí? Que es como LinkedIn, Upwork y filtrar por rol y enviar 50 mensajes al día en todas estas plataformas. Entonces, con estas 5P y con este funnel, les aseguro que van a conseguir buen talento. Una reflexión dominó que les quiero compartir es, ten una banca. El mayor error que veo es no tener reemplazos. Por ejemplo, mi closer me extorsiona y me pide más dinero. ¿Tenés un reemplazo? No. Y ahí está el problema. Nunca un equipo de fútbol va a jugar un torneo sin una banca de suplentes. Entonces, ¿por qué jugás el torneo más difícil del mundo, que son los negocios, sin suplentes? Así que recluta activamente, aunque ya tengas equipo, sea de forma semanal, mensual o trimestral, el tiempo que te dé, pero siempre ten una banca. ¿Bien? Así que ahora vamos a pasar con calidad. Seguimos con calidad. Si todo lo anterior está check y no creces, la pregunta es, ¿puedo hacerlo mejor? Entonces, hay varias áreas que tenés que revisar para mejorar la calidad, ¿no? Primero, subir tu precio, o sea, eso es una clave. Generar más prueba social o un nuevo mecanismo, o a veces simplemente subirlo y ya, y funciona. Oferta, optimizar las 4P que vimos. Contenido, mejorar el guión, la edición, tu formato visual o el dinamismo. Mejorar tu embudo o tu BSL. Mejorar tus anuncios, tu creativo, tu segmentación, tu tracking. Mejorar tu setting, hablar como un amigo. No utilizar mayúsculas, dobles signos o párrafos. Mejorar tus ventas. La asistencia, el seguimiento con reofertas, las objeciones. Mejorar tu producto, que cueste menos esfuerzo al cliente tener resultados. Que sea más rápido el contacto cuando una persona agenda para confirmar la llamada, que hayan templates paso a paso, que tu producto dé resultados más rápido, tener una IA básicamente para que tu cliente pueda usar y tener prompts para que tu cliente pueda usar para tener resultados, mejorar el talento en tu producto o mejorar el control de calidad. Después tenemos la calidad de leads. Entonces, la calidad de leads es mejorar el problema que resolvés. Si ayudas a empezar a atraer gente sin dinero y si ayudas a escalar, a atraer gente con negocio. Después, mejorar a la persona que ayudas. Si ayudas a vendedores, básicamente vienen personas individuales. Si ayudas a equipos de ventas, vienen empresas con presupuesto. Después, otra forma de mejorar la calidad de lead es la forma en la que lo llamás. En todos mis anuncios van a ver que yo llamo en texto, en un banner, en el copy del anuncio, en audio de forma vocal. En todos lados llamo a mi cliente ideal. Y si no decís tu cliente ideal, te van a llegar personas que no son tu cliente ideal. Entonces, problema que resolvés, persona que ayudas, forma en los que lo llamás, filtro de pasos. Si tenés más pasos o más filtros, tenés menos prospectos, pero de más calidad. Por ejemplo, que el calendario no esté debajo de tu VSL o tu video, que haya que tocar un botón para ver el calendario, que haya un formulario antes de agendar una llamada en donde hay que aplicar, que haya una demora de 5 minutos antes de que aparezca el calendario. Filtro de formulario, ¿sí? Filtrar más en tu calendario, o sea, preguntarle a la persona a qué se dedica, preguntarle en qué nivel está de su negocio, su vida profesional, preguntarle cuánto factura o cuántos ingresos tiene, preguntarle si va a venir con el tomador de decisión. Después poner una demora en el botón, como dije, que el calendario aparezca al 1, 2, 5, 10 minutos. Después, el mensaje del funnel, tener un banner rojo que diga no agendes si no eres un profesional que gana 3.000 dólares al mes o si no eres una madre que tiene un negocio.
Después, ¿cómo mejora la tasa de asistencia? La intención de la agenda. No es lo mismo una auditoría gratis que aplica a trabajar conmigo. La intención con la que agendan determina que asistan. La velocidad de contacto. Cuanto más rápido llames a una persona, mejor resultado vas a tener. Si una persona agenda y la llamas en menos de 5 minutos para confirmar la llamada, muy probablemente te responda porque va a estar ahí con el celular o la computadora, que es lo que usó para agendar llamadas. Nosotros tenemos una persona dedicada full time a llamar en menos de 5 minutos. Después, calidad. Atraer leads más sofisticados. Conveniencia, más disponibilidad, más conveniencia, mejor asistencia. Tiempo, si agendan a 7 días, básicamente, justamente como, o sea, más conveniencia es como que puedan agendar en un día y hora que les convenga y no tener pocos horarios y que agendaron por agendar y que en esa hora no podían o se les complicaba. Tiempo, o sea, si agendan a 7 días, se va a enfriar el dolor. Entonces, siempre tener como disponibilidad de hoy, pasado o mañana, como agendar a 1 o 2 días máximo de largo y que no sea muy lejos la agenda para que la persona no se olvide o se le apague el dolor. Después, personalización. Cuanto más personalizado el mensaje, más sienten que les importan. Entonces, por ejemplo, te puedes grabar con tu closer y presentarlos o grabar un mensaje personal si sos vos el que está tomando las llamadas. Volumen de contacto, o sea, llamar 3 veces seguida a la persona 3 veces en una hora durante 3 días. O sea, cuanto más veces llamás y más canales, ¿sí? Volumen y canales. Llamar por WhatsApp, llamar por línea, enviar un mensaje de texto, escribir por Instagram, enviar un email. Y después resistencia. Si hay mucha presión en la página de ventas o en la página de llamada y se ve muy a venta, la gente no asiste porque siente que la van a presionar y vender y no les gusta. Ahora, hablemos un poco de control de calidad al equipo, ¿sí? En cuanto a control de calidad del equipo, reuniones diarias por departamento, si el equipo es grande, si no pueden ser menos reuniones o una por empresa, pero es clave reunirse constantemente a revisar números, avances, progresos, tareas. Reuniones semanales con todo el equipo de alineación, revisar la semana anterior, revisar logros, revisar objetivos y metas, feedback 1 a 1 y después tener un formulario mensual que toda la empresa llena, en donde de forma anónima dicen qué deben hacer más, qué deben hacer menos la empresa, reseñas o reviews, que es básicamente revisar llamadas de tu equipo de servicio, revisar chats de tu equipo de setters, revisar contenido que hace tu equipo de contenido, revisar llamadas de ventas. Después KPIs, revisar los números semanalmente, reportes de inicio del día o de cierre del día, que es revisar reportes de eso. Reportes push, que las personas te reporten, no que tú las persigas. Reunión de ventas y servicio para revisar qué se prometió y qué se entregó, quién puede renovar, quién debe cuotas, quién puede dar referido testimonio. Un par de reflexiones acá dominó. Primero, la bitácora. Cada área necesita una bitácora donde se registran correcciones. Entonces, lo que es obvio para ti no es obvio para todos. Así que cada vez que le corrijas algo a tu equipo, anótalo en una bitácora digital o física para que no se repita el error y puedas entrenar nuevas personas que entren a la empresa sin repetir lo que dijiste. Después, otra reflexión, da feedback de acciones y no de rasgos. Entonces, no des una retroalimentación en términos de rasgos, da una retroalimentación en términos de acciones. Por ejemplo, no digas, quiero que estés más comprometido. Dile a la persona, quiero que llegues a tiempo a las reuniones y que quiero que me envíes 10 ideas de contenido diarias y que cumplas todas tus tareas de ClickUp. Uno es abstracto y otro es tangible. Uno es subjetivo, el otro es objetivo. Entonces, los adjetivos son subjetivos, las acciones no. Entonces, ¿cómo retengo buen talento cuando consigo buen talento? Le doy los ingresos correctos, hay un crecimiento en el rol o formación personal, hay una visión más grande que solo hacer dinero, hay desafíos constantes, hay certeza en lo que la empresa hace y vende, hay comunicación asertiva y clara, hay buena cultura laboral y todo eso hace que las personas se queden. Ahora, conversaciones cruciales es un framework súper bueno, les recomiendo leerse el libro. Primero, cuando hay algo que hablar incómodo con un equipo, un cliente o incluso en tu vida personal, plantea los hechos, qué es lo que pasó, no lo que interpretaste. Por ejemplo, llegaste a las 6 y era a las 5. Plantea tus emociones de cómo te hizo sentir. Me hizo sentir mal porque mi historia es que no te importa la empresa. Escucha su historia o su versión y que se expliquen y toma acción y crea un acuerdo. Entonces, esto fue lo que pasó, esto es cómo me hizo sentir, cuéntame tú cómo lo viste. Que te cuenten, los escuchas y después definan un plan de acción. Para que tu equipo haga las cosas a tiempo, que esto es algo que me lo preguntan todo el tiempo, es muy importante que el equipo sepa qué hacer, cómo hacerlo, para cuándo hacerlo, qué es más importante entre todo lo que tiene que hacer y poder hacerlo. O sea, tener los recursos, el conocimiento, el tiempo
y las personas. Y después, por último, querer hacer lo que es la motivación. Pero muchas veces, a veces es algo de esto de acá arriba y pensamos que las personas simplemente son perezosas, pero probablemente es algo de acá arriba lo que tenemos que corregir y te sorprenderías si revisas uno a uno con tu equipo la cantidad de cosas que no sabe. Después, para mantener al equipo responsable, habla de las consecuencias internas. Si no cumples esto, no vas a crecer, no vas a mejorar. Recompensas internas, si lo haces vas a crecer y vas a ser mejor persona o profesional. Después, la consecuencia externa, básicamente si no haces esto, te despido, sí que es lo que la mayoría de las personas usan. La recompensa externa, si haces esto te doy un bono, la empresa escala. Las víctimas externas, estás quedando mal con todo el equipo, y las implicaciones sociales. Te van a ver como una mala persona o no vas a tener amigos o lo que sea, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que le podemos hacer ver a la persona para mantenerlas responsables de que tomen acción. ¿Cómo creamos cultura? Básicamente lo que hacemos es definir los valores, ¿sí? Las reglas que rigen los comportamientos son básicamente los valores. Por ejemplo, en nuestro negocio es mide para mejorar, enfoque en los clientes, vida high ticket, pensamiento de dueño de negocio y todo eso, ¿no? Repite los valores en todas las reuniones, todos los días. Asócialos con una identidad, o sea, que las personas los repitan y digan yo hago lo que digo, por ejemplo, como uno de los valores, ¿sí? O hacemos lo que decimos. Celebra cuando todos lo hacen, que eso da feedback positivo. Crea rituales a través de reuniones, reportes o herramientas que refuercen esos valores y establece consecuencias de castigos y recompensas. Ahora, reflexión dominó. ¿Qué es la cultura? La cultura básicamente es la forma en la que una empresa piensa y actúa. Eso es el resumen de la cultura. Si el pensamiento es una creencia y la creencia se forma con la experiencia, la cultura es lo que la empresa experimenta o hace, y lo que la empresa hace depende de las consecuencias. O sea, si llego tarde y nadie dice nada, sigo llegando tarde. Y si hago mejores anuncios y me pagan más, hago mejores anuncios. Entonces, en resumen, la cultura para mí son las acciones y sus consecuencias positivas o negativas alrededor de esas acciones. ¿Bien? Ahora, por último, cerrando, tenemos la C de crear. Recién ahora es momento de crear cosas nuevas, porque veo personas que todo el día dicen como si saco un downsell, o si hago un evento, o si posteo en LinkedIn, o si me asocio con esta persona, o lo que sea, un lanzamiento. Y eso le pasa a todos y a todo el mundo, porque la tendencia del emprendedor es crear y por eso somos emprendedores. Solo implementas esta C cuando ya pasaste por las 7 Cs principales y no funciona. La estrategia es priorizar, y si no priorizas, no tienes estrategia. Ahora, ¿qué puedes crear? Anuncios ABCL, anuncios ADM, un ManyChat que le dé la bienvenida a tus nuevos seguidores, Reels que le pongas anuncios, postear en LinkedIn, en YouTube, hacer un downsell que no compita. O sea, por ejemplo, si tu programa es para escalar, crear un downsell para empezar, recontactar a ex clientes, personas que no asistieron a llamada, personas que no cerraste hace semanas o meses, adelantar cuotas, renovaciones o ascensiones, hacer una oferta de cash, ¿sí? Básicamente venderle a las personas más atención, más personalización, más duración o atención más rápida. Vender más al mismo precio. Por ejemplo, si compras ahora, tienes el evento y un closer extra. Vender menos a menor precio. Por ejemplo, te saco esto y me pagas menos, ¿sí? O, por ejemplo, vender mucho más a mucho más precio. Por ejemplo, un 1-a-1 con Marcos por $50.000, por inventarme una cosa. Entonces, son como las 3 opciones: menos a menor precio, más al mismo precio, o mucho más a mucho más precio. Para cerrar, tu negocio es una fila de dominó y podés pasar todo el día empujando fichas al azar, o podés encontrar la primera ficha, empujarla con toda tu fuerza y ver cómo el resto cae sola, ¿sí? Las 8C son las que acabo de enseñar: la claridad, que es conocer tus métricas; la cantidad, que es hacer más de lo que funciona; la cobertura, que es expandir tu alcance; Canvas, que es optimizar tu modelo de negocio; Cash, que es hacerlo rentable; capacidad, escalar a tu equipo; calidad, que es hacerlo mejor; crear, que es innovar con intención. Recorrerlas en orden. La primera que está rota es tu dominó. Respecto a la IA, hay muchas personas que tienen miedo. La IA va a ser otro competidor más en contenido y en lo que vendes. Las personas van a intentar resolver lo que tú haces con IA, no tiene nada de malo, es un competidor más.
¿Cómo se gana esa batalla? Mecanización, crear un mecanismo o proceso único que tú tengas. Por más que usen IA para hacer Reels, no van a tener tu fórmula de hacer Reels. Por más que usen IA para bajar de peso, no van a tener tu fórmula para bajar de peso. Y la IA nunca va a reemplazarte si tu mecanismo es único. Personalización o done for you o done with you grupal o acompañamiento uno a uno. Las personas quieren acompañamiento y no hace falta que seas tú el que lo haga. Todos pueden trabajar duro, casi nadie puede trabajar en lo correcto, tus acciones demuestran lo que quieres, no tus deseos, lo que permites es lo que tienes, construye a tu equipo y tu equipo construirá tu negocio, tus resultados de hoy son tus acciones de hacer y tus resultados de mañana son tus acciones de hoy. Tener un negocio es hacer malabares corriendo una maratón, todos lo sabemos, y todos los negocios tienen cosas difíciles, el pasto no es más verde del otro lado, el funnel de la otra persona no es mejor, todo tiene un problema oculto. Y si todavía no lo viste es porque no escalaste lo suficiente para que aparezca. Todas las metas son alcanzables, solo no en la fecha que tú te pones. Un poco de gratitud cada tanto es importante. La mayoría de nosotros hubiera soñado con estar donde estamos hoy y somos el 0.1% de la población que tiene comida, agua, techo, relaciones y algo que los apasiona y un negocio sobre todo. Y siempre recuerden que muestran más vidas cambian, más cambia su vida. Así que enfóquense en servir y todo les va a volver y todo les va a llegar y todo lo van a lograr. Enfóquense en aportar. Desde ese lugar su energía va a ser ilimitada, todo va a fluir mejor, todo va a ser más auténtico. Los veo en la cima. Marcos, espero que hayan disfrutado de esto y les voy a dejar en este documento una checklist con distintas cosas que pueden hacer para aumentar su cobro de cuotas, su retorno a anuncios, el cash por cliente, el cierre, la asistencia a llamada, la calidad de los leads, el volumen y la disponibilidad en su negocio. Así que